¿Recuerdan en el 2016 cuando Hillary Clinton advirtió que Donald Trump podría comenzar una guerra por la forma en la que hace sus publicaciones en Twitter? No estuvo exactamente en lo cierto, pero vaya que tuvo bastante razón. Donald Trump ha interferido en el fin de varias guerras por sus delirantes publicaciones. Como acabamos de ver, Donald Trump tuvo un colapso en Truth Social antes de reunirse con, ya saben, el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky y varios líderes europeos. En esta publicación, él está saboteando este acuerdo de paz con Zelensky y de hecho está perdiendo el control por completo. Bien, antes de ver y analizar la publicación de Donald Trump y sus delirios sobre Zelensky, quiero empezar con la publicación que hizo justo antes de atacar al senador Chris Murphy. Pero antes de esto, quiero darte contexto para que entiendas el enojo de Donald Trump, y eso viene de parte de la crítica que hizo el senador Chris Murphy a Donald Trump. Mira el clip, por favor. Initially said he wanted a ceasefire agreement, now he wants a broader peace deal. Secretary Rubio defending that approach, basically saying the Russians wouldn't agree to a ceasefire. Do you think that it's the right strategy to now focus on that broader peace deal? That meeting was a disaster. It was an embarrassment for the United States. It was a failure. Putin got everything he wanted. I mean, first of all, he wanted that photo op, right? He wanted to be absolved of his war crimes in front of the world. He was invited to the United States. War criminals are not normally invited to the United States of America. He is intentionally murdering civilians. He's kidnapping children. And now he got to stand next to the president of the United States, legitimized in the view of the world. Second, he didn't have to give up anything, nothing. Right? President Trump said he wanted a ceasefire. It appears the ceasefire wasn't even seriously discussed. And then third, there's no consequences. Trump said, if I don't get a ceasefire, Putin's going to pay a price. And then he walked out of that meeting saying, I didn't get a ceasefire, I didn't get a peace deal, and I'm not even considering sanctions. You heard Secretary Rubio downplay sanctions. And so Putin walks away with his photo op, with zero commitments made and zero consequences. What a great day for Russia. Como puedes imaginar, el senador Chris Murphy lanzó este severo golpe hacia Donald Trump, diagnosticando perfectamente lo que ocurrió entre Donald Trump y Vladimir Putin. Que esto simplemente fue una oportunidad para que Vladimir Putin legitimizara toda esta guerra que está teniendo con Ucrania. Bueno, pues Donald Trump, como siempre, quería aparentar ser un tipo fuerte, un tipo duro, aunque la realidad es que se veía débil y patético, porque así es día con día. El problema de esto es que esto enoja como no tienen idea a Donald Trump, así que a medianoche le da la crisis que a Donald Trump siempre le da, agarró su teléfono y sus dedos y comenzó a hacer una publicación en Truth Social sin sentido. Publicación que prácticamente fue un ataque directo contra el senador Chris Murphy. Acompáñame para mostrártela. Donald Trump escribió: el senador de Connecticut, Chris Murphy, muy poco atractivo por dentro y por fuera, dijo que Putin obtuvo todo lo que quería. En realidad nadie obtuvo nada. Muy pronto, pero estamos cerca. Murphy es un peso ligero que cree que hizo ver bien al presidente ruso por venir a Estados Unidos. En realidad fue muy difícil para Vladimir Putin hacerlo. Esta guerra puede terminar ahora, pero gente estúpida como Chris Murphy, John Bolton y otros lo hacen mucho más difícil. Yo me pregunto por qué Donald Trump dice que fue difícil para Vladimir Putin, porque eso no lo explica. Y qué curioso que hable de John Bolton, porque esta fue una de las personas que más se enfocó en señalar el cansancio que tenía Donald Trump. Es más, él alegó a que Donald Trump se estaba desmoronando por completo dentro de esta cumbre. Es más, él mencionó que Donald Trump por esta cumbre con Vladimir Putin se notaba deteriorado, cansado y estaba totalmente desmoronado. Un anuncio hecho por varios líderes europeos ha dejado una conmoción increíble a Donald Trump y ha provocado que Donald Trump colapse y junto con él sus publicaciones dentro de Truth Social. Quiero comenzar con esta noticia antes de que veamos a Donald Trump perdiendo el control. Líderes europeos se unirán a Zelensky de Ucrania para reunirse con Donald Trump. Líderes europeos y de la OTAN anunciaron el domingo que se unirán al presidente Zelensky en Washington para presentar un frente unido en la conversación con Donald Trump sobre el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y para consolidar garantías de seguridad de Estados Unidos que ahora están sobre la mesa de negociación. Líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia están respaldando al presidente ucraniano después de su exclusión de la cumbre de Donald Trump el viernes con el presidente ruso Vladimir Putin. Su compromiso de estar del lado de Zelensky, su compromiso de estar al lado de Zelensky en la Casa Blanca el lunes, parece ser un esfuerzo por asegurar que la reunión salga mejor que la última en febrero, cuando Donald Trump humilló a Zelensky en un acalorado encuentro en el despacho Oval. Los líderes europeos tienen mucho miedo que se repita la escena del despacho Oval, por lo que quieren apoyar al señor Zelensky con todo, dijo un general francés retirado, ex jefe de la misión militar de Francia ante las Naciones Unidas. Así que los líderes
líderes europeos van a ir a Estados Unidos para evitar que Donald Trump arruine todo nuevamente. Lo cual parece ser lo que va a suceder y esto realmente no sorprende a nadie. Pero Donald Trump no ha perdido tiempo y su ataque contra Zelensky ya comenzó, como todos hubiéramos imaginado. Está haciendo lo que sea, incluso haciendo anuncios sin sentido y delirantes con tal de arruinar este acuerdo, tal cual lo podemos ver aquí. En una serie de publicaciones, Donald Trump escribió: el presidente Zelensky de Ucrania puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato si él quisiera, o puede seguir luchando. Recuerda cómo comenzó. No se puede recuperar Crimea, que Obama entregó hace 12 años, sin que se disparara una sola bala y sin que Ucrania ingresara a la OTAN. Algunas cosas nunca cambiarán. Donald Trump escribió: las noticias falsas dicen que es una gran pérdida para el presidente Donald Trump recibir a tantos grandes líderes europeos en nuestra hermosa Casa Blanca. En realidad, esto es un honor para Estados Unidos. Donald Trump escribiendo: las grandes banderas estadounidenses que puse en ambas partes de la entrada de la Casa Blanca se ven fantásticas o qué. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Atentamente, el presidente Donald J. Trump. Donald Trump está cediendo de inmediato. Donald, cada vez que habla del tema de los aranceles, siempre trata de decir que no, que todo está perfecto, que todo le va muy bien, cuando en realidad son completamente tóxicos y dañinos. Todo lo que necesitas saber para entender qué tanto aprecia Donald Trump al aliado estadounidense, al aliado de Estados Unidos, Ucrania, lo puedes notar en la forma en la que él y su administración hablan cuando quieren poner aranceles a socios comerciales que no le han hecho nada, y luego tienes que escucharlo a Donald Trump hablando sobre cómo va a sancionar aparentemente a Rusia, cosa que no ha hecho y evidentemente no va a hacer. Porque habla muy diferente. Donald Trump, cuando habla de poner aranceles a socios o a cualquier país, lo dice muy fresco, lo dice enojado y tratando de aparentar, ya saben, rudeza. Pero cuando Donald Trump habla de sancionar a Rusia, se nota claramente que tiene miedo y es muy evidente que no lo va a hacer. Porque claro, tú cómo amenazas con sancionar a un país entero que está en un estado dictatorial, o sea, tiene un dictador, y recibes al dictador con una alfombra roja, le das un abrazo, lo aplaudes y de hecho no recibes nada a cambio de esta visita. Donald Trump prácticamente está renunciando a cualquier ventaja que puede tener dentro de esta situación, y todo dentro de una publicación en Truth Social. Y todo esto lo está haciendo y se ve muy mal, se ve estúpido, se ve como un hombre sin sentido, o lo más probable es que puede que ya haya cerrado un trato sin haber dicho nada. Un trato tan malo que hizo que Vladimir Putin sonriera en la cumbre como lo vimos, y que a la vez Donald Trump esté tan aterrado de todo esto. Tanto así que cuando terminó la cumbre no quiso dar ningún reporte a ningún periodista. Esto explicaría muy bien por qué los asesores de Donald Trump, incluyendo a Caroline Leavitt, se los notó como con un rostro de terror después de esta reunión. Ellos saben qué tan débil es Donald Trump y por eso aparentan esta rudeza a la hora de querer tomar el control dentro de Washington DC. Pero créanme que esto no está funcionando y Jamie Raskin lo dejó bastante claro. Miren el clip, por favor. Well, there's plainly no emergency. America saw a real emergency in Washington, D.C. on January 6th, 2021. That's what a real emergency looks like, an insurrectionary riot against the Capitol of the United States where 140 police officers were wounded. There's nothing like that in D.C. That's why Donald Trump keeps talking about the graffiti, or he talks about the blight of homelessness. What are all those National Guard officers doing other than participating in a completely manufactured crisis? The real public relations emergency was, of course, the Epstein file, and Donald Trump moving to try to change the subject as quickly as possible. So let's hope this doesn't escalate into real problems because of the provocation organized by Donald Trump. In any event, even if there were a real emergency, Donald Trump doesn't have the power to take over the Metropolitan Police Department. He has the power under the Home Rule Act only of directing the mayor of D.C. to give police services in order to provide particular federal protection in the event of something like a riot or an attack on a foreign dignitary. He could request some kind of police escort, but basically these people don't really know what they're doing there, and they don't have any specific function. And as the chief of the Metropolitan Police Department put it, that's a very dangerous thing to be introducing that kind of confusion and chaos into the line of command. Congressman, what do you make of these Republican governors sending additional troops into D.C. to be part of the Trump administration's takeover there? I mean, this means for the people who are deployed to do this, leaving their state, leaving their families, their day-to-day lives for this purpose. Are members of our military, to your knowledge, are they disturbed by any of this, uncomfortable with their service being used in this way on our soil?
Well, certainly the members of the D.C. National Guard, who are directly under the control of the president, despite Delegate Eleanor Holmes Norton legislation to try to remove it from the president and give it to D.C. But those people are put in an uncomfortable position, but at least there's a kind of friendliness about them. When it started, people were taking pictures with them. They were just hanging out at the Washington Monument. They're not interested in provoking any kind of confrontation. But the National Guardsmen coming in from West Virginia and South Carolina and Ohio, who knows what their orders are and who knows what their attitude is coming into the nation's capital. So, this is a moment to de-escalate as quickly as possible. I think that the Trump administration recognized that they didn't have the power, nor did they have the expertise to actually run the D.C. Police Department. And it's not quite clear what all of them are doing. But for people in the resistance and in the opposition, it's a very clear boost for teaching America about the need for D.C. statehood. People in Washington for decades now have been demanding the right to be admitted into the Union. It's passed out of the House of Representatives twice when the Democrats were in control. And just like 37 other states that entered the Union from the original 13, this is a case that absolutely warrants admission to the Union. And so Congress must act. It's a simple majority vote in the House, majority vote in the Senate, and to be signed by the president. But that's very much got to be on the agenda of moving democracy forwards instead of moving democracy backwards to some kind of military rule. Congressman, you've talked about the influx of troops from other different locales, many of whom we are hearing reports will likely be armed, and you've sort of leaned into the notion of needing to de-escalate before things sort of take a bad turn. With your district being as close to D.C. as it is, what are you hearing from your constituents? Is there any concern there about potential takeover of cities like Baltimore? I know it's been floated, but is there any concern that this may spill out from just beyond D.C. and into other locales? What are you hearing from the people you represent? Well, the president keeps mentioning Baltimore and Oakland and I believe Chicago and Detroit as the next potential targets in this row of dominoes that are supposed to fall with Trump militarization for no apparent overriding purpose. Remember, crime is down in the District of Columbia to a 30-year low. It's down 25 or 30% just in the last 2 or 3 years. And there are similar drops in crime in Baltimore and other big cities. Donald Trump es el hombre más débil y patético de todo Estados Unidos. Y parece saberlo, de hecho parece que todo el mundo lo sabe, pero igual yo me voy a asegurar de todos los días traerte información para que de forma legítima sepas lo que está haciendo y por qué está arruinando a Estados Unidos. Obviamente todo con pruebas, no te preocupes. Llegamos al final del video, espero de todo corazón que te haya gustado, me encantaría que me pongas tu opinión en los comentarios. Como ya sabes, para mí eso es lo más importante. Además, si conoces a alguien que este tipo de información le pueda gustar o servir, te agradecería también que lo compartas con ellos. Está de más decirlo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te gusta estar informado con lo que realmente está pasando en Estados Unidos, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Lobrado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.